Lo tenemos, entonces arrancamos. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. amén. Sigue. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, y después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo en el castigo del fuego eterno. Amén. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Pare ahí un segundo. Ok, hay 3 puntos bien importantes, hermano. Uno, en el verso 4, dice que hay hombres que se meten encubiertamente se estaban metiendo encubiertamente dentro de la congregación. Y otros, no solamente hombres dentro de la iglesia, del rebaño, sino en los liderazgos. Las últimas cartas, la primera, segunda y tercera de Juan, ha venido hablando sobre tener ojo clínico sobre ciertas manifestaciones que se pueden dar. Y quieren que les diga algo. De nosotros mismos nacen esas personas. Hey, ¿cómo crees? No es que La Biblia dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. crecen con nosotros. Sí. Y usted, ¿por qué ustedes creen que hay tantas denominaciones y tanto con el respeto, pastor, que pertenezco a esta iglesia, por qué ustedes creen que hayan tantas denominaciones y tanta gente trabajando independiente? ¿De dónde han salido estas personas? ¿Por qué estas personas han nacido o están trabajando de una manera directamente con la gente y, entre comillas, tienen ministerio? Ojo con esto. En las iglesias, yo dije una vez y lo voy a corroborar esta vez. Cuando nace una iglesia y nace el trigo, inmediatamente junto al trigo va a nacer lo que nosotros conocemos la maleza. La Biblia lo describe, nuestro Señor Jesucristo lo describió como la cizaña. La palabra cizaña es la maleza que va a crecer juntamente con el trigo. Pero, ¿cuál es la importancia de que esa maleza está ahí? Que el trigo, la mata de trigo, ella misma no se protege a sí misma, sino que esa maleza la protege muchas veces de animales, y cuando llegan los depredadores, lo que agarran primero, en vez de llegar y nos ayuda a detener. Es como yo me he dado cuenta de que hay bacterias dentro de nosotros activas,
y sirve para comerse las amebas o cosas que no sirven dentro del cuerpo y autoprotegen el cuerpo de nosotros mismos. ¿Sabe qué descubrí con todo esto? Que le estaba explicando el hermano Mauricio, que el yogur le echan una bacteria que es producida por un alimento, una flor. Y esa bacteria cuando entra a tu cuerpo se come otras basuras que están allá adentro. ¡Ey! ¿Cómo que me echan? Yo lo que me como el yogur. Rico lo es. Oye, rico hey, man, ¿cómo es esto? Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, nosotros, está lo que nosotros conocemos, va a crecer. Hermano, donde se implante una iglesia y haya gente de redimida por la sangre de Jesús, va a crecer esa maleza. Lo querramos o no lo querramos, van a nacer. Ahora, ¿qué hay que hacer? Que el líder, el que está al frente, el que sabe de viña, el que conoce una plantación, el que sabe de esto, va a tratar de que esa maleza se convierta en trigo. No lo va a arrancar ni echarlo fuera. Siempre y cuando esa maleza no esté pudriendo al trigo. Porque ya cuando llega a una posición de hereje, a una posición trayendo doctrina incorrecta dentro del grupo, lo que quiere es hacer división, y dijo en la tercera carta, ni siquiera lo invitéis a vuestra casa, a esa persona, porque ya es una persona reprobada. Pero donde estamos nosotros parados aquí está el otro punto. El otro punto es que nosotros mismos, dentro del grupo, puede aparecer alguien inteligente que conoce las escrituras, que se mete con Dios y esto y lo otro, pero el hombre no tiene llamado al ministerio, pero él quiere meterse, infiltrarse a llegar al poder. E incluso puede hasta ostentar el puesto del ministro. Entonces, ese tipo de personas hay que cortarlo, hay que sentarlo. Incluso el ministro tiene la capacidad de observarlo, hacerle seguimiento y orientarlo. Por eso los ministros, pastor, y esto va para nosotros, el ministro tiene que estar presente, él o algún anciano, en todo servicio al Señor, para supervisar el culto a Dios, para supervisar lo que se está desarrollando desde aquí. Aquí llegó uno. Para oír. ¿Ah? Aquí llegó uno de esos. ¿Se da cuenta? Es para escuchar, e incluso que nosotros mismos no hagamos dogmas o enseñanzas falsas en nosotros mismos. Entonces tiene que haber un supervisor. Si el pastor no está o el copastor no está, pésimo en una congregación. Tiene que estar uno de los dos o un anciano que se deje representando para estar supervisando la obra, estar pendiente de la obra. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hoy en día una persona o alguien de nosotros mismos se nos pueden subir los humos a la cabeza y de repente nos sentimos que tenemos más power que el ministro, tenemos más power que el copastor. Y eso, si tú lo tienes y Dios te ha dado dones, Gloria a Dios. échalos a trabajar en la obra, pero sin usar malicia, que vaya trabajando por abajo como el cáncer, como la serpiente por debajo. Entonces, él lo que está explicando en el versículo 4, que este tipo de personas que entran encubiertamente, guachados, e incluso cuando vienen personas de afuera con conocimiento, el ministro de Dios tiene que dar un tiempo prudente para estudiarlos, verlos por sus frutos. ¿Qué fruto tiene ese hombre? ¿Qué fruto tiene esa mujer? Y después, en su debido tiempo, se pone a trabajar. Por eso la supervisión ministerial es importantísima y para eso se necesita mucha instrucción. ¿Cómo podemos colaborar nosotros? ¿Cómo podemos hacer? Nosotros somos como los escuderos de nuestro pastor. El pastor por X razón se atrasó y no hay quien supervise. Hay un diácono, una diaconisa,
Hay un anciano dentro de la iglesia y tiene que tener los pies bien puestos y tener un buen sentido común de las cosas. Hermano, yo he visto 2 veces ministros hablando tontería desde acá. Tontería. Y un ministro se ha puesto, el ministro se le ha parado a la par y le ha dicho, varón, se acabó el mensaje. Porque hermano, porque cuando una persona no está enchufada con el Señor y comienza a hablar cosas desde ahí, el siervo de Dios, por la autoridad que le ha dado el Señor, lo puede parar. Y mejor parar antes de que siga hablando tantas tonterías. Por eso el púlpito, hermano, no se le puede dar a cualquier persona. El púlpito hay que ver la persona. E incluso nosotros mismos tenemos que pasar por el sedazo para ver si estamos capacitados, para desarrollarnos. Y es bueno lo que el ministro hace acá, y hay otros lugares preciosos, buenísimos. Pero necesitamos supervisión. La supervisión sobre todas las cosas. Quality control para saber lo que se está hablando y que la iglesia sea edificada, no confundida y traer la confusión. ¿Pregunta? Sobre esta parte. Yo le voy a hacer una pregunta. Dígame, pastor. Es una sugerencia. Ok. Usted hablaba de la maleza. Yo Ok. soy de campo. Sí. Y el trigo es como el arroz, que es espigado. Sí, es largo. Espigado. Quiere decir que la mata de arroz es muy De trigo. muy difícil que le alcance la maleza, porque la maleza casi es baja. Sí, Y el montecito es bajito. Sí, el Señor dijo que no se tenía que arrancar porque se quedaba falso el trigo, ¿verdad? Ok. Pero la maleza es importante en la iglesia. Lo que pasa es que hay que saber administrarla en la iglesia. Sí, amén. Porque la maleza, hermano, cuando no llueve, la maleza le guarda humedad al trigo. Ok. Al trigo, cuando no llueve. Pero si usted arranca la maleza cuando está el veranito, y la arranca y la corta, el trigo se seca, porque no guarda esa humedad. En pocas palabras, pastor, lo que es el zacate, lo que está la maleza, que el Señor le llamó cizaña, Ajá. ¿en qué la protege al trigo? En la humedad, porque en la humedad. del calor, del mucho calor, que Ok. la tierra no se seca, ¿me entiendes? No se seca. Quiere decir que si en una iglesia hay mucha cizaña, al irse toda esa cizaña se aflige la iglesia. ¿Por qué? Porque queda poquita la gente. Sí, no, lo que sucede es que la cizaña, en este caso dentro de las congregaciones, está de que ella crece, Ajá. que viene, se sentó la persona ahí, no tuvo la convicción como nosotros, no se convirtió totalmente, pero ella tiene ganas de seguir al Señor. Y se queda y se viene, pasa el tiempo y la persona está ahí. Pero como ella no se ha convertido, todo lo carnaliza, todo lo ve de una manera carnal. Aquí vino un hombre, hermano. ¿Me expliqué? Aquí vino un hombre que estaba dando clase, el hermano, y se paraba y daba 5 o 10 textos de un solo. Y de ahí Ok. se quedaba. Y de ahí venía el hermano a empezar a dar clase. Se levantaba y decía otros 10 textos de un solo, 5. Wow, sabía Biblia. Sí, sabía mucho. Pero una pechita que le dicen. Ok. Pero ese hombre era muy carnal. Es Entonces, lo- esos hombres hay que estudiarlos, no dejarlos, como dice usted, que pasen, porque si no, es, dimos en el 5, en pocas palabras, la persona nunca se convirtió. no. Está ahí y está entre nosotros. Y él sabe que no está convertido. Sí. Él sabe que no es trigo. Por lo tanto, los frutos no se le van a pedir a él. No, no. Pero hay que chequearlo porque en un momento dado el Señor puede hacer la conversión. Sí. ¿Me explico? Por eso no hay que arrancarlo. ¿Cómo lo comparamos? El Señor es sabio y dice, no lo toquen, déjenlo ahí, en el tiempo de la gracia. Pero si se llegan a levantar haciendo división y cosas por el estilo, hay que agarrarlo del cuellito y sentarlo. Te permitimos aquí, no te has convertido al Señor con la sabiduría que Dios le da al ministro. ¿Ok? ¿Estamos claros sobre eso? Amén. All right.
Seguimos después al 11. Al 11. Sí. Pero nos quedamos en el 10. Ah, pues lee el 10, men. Yo voy a dar más problemas por eso. Yo enfermo y fíjate, dale, pues lee el 10. Ok, el 10 de Ronaldo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Para ahí. Algo que quería detallar sobre el verso 9, quisiera que lo leyeras de nuevo, Ronaldo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Tremenda enseñanza ahí para nosotros, para educar nuestro vocabulario. Jamás maldiga nada. No hay que maldecir nada, simplemente lo declaramos, aprendemos de la palabra de Dios. Aunque nos caiga gordo o nos salgamos de quicio, usted no maldiga ni mande al infierno a nadie. Porque dice que el mismo arcángel, ¿verdad? Que se confrontó con él, no lo maldijo, sino que lo que dice, que el Señor te reprenda. ¿Eso qué significa? Que nosotros vamos a usar nuestro vocabulario, aunque podemos reprender, pero tenemos que usar un vocabulario espiritual que el Señor lo permite que nosotros lo usemos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso va a pulirnos a nosotros. Incluso enseño yo, no se exprese sobre su hermano o sobre su hermana. Con el respeto lo voy a decir. Esa es una estúpida o un estúpido. Dice que le dice fato a su hermano, que le dice necio a su hermano. Dice de que peca contra Dios y contra su hermano. Por lo tanto, tenemos que ir puliendo nuestro vocabulario. Por muy gordo, por muy fuerte que estuve, ni lo mande al infierno, ni le diga maldito. No usemos ese vocabulario. Ordenemos el vocabulario que la Biblia nos enseña a usar. Porque eso primero va a traer un ambiente dentro de tu interior. Y segundo, van a honrar a Dios. Y tercero, van a aprender lo que te rodean. No maldiga a nadie. Usemos lo que es la frase, ahí la frase estrella. Que el Señor te reprenda. Ok. Alguien en la iglesia, donde pertenecía, era recién convertido. Ok. Y así cuando le haga el tiempo de despedir, ¿verdad? Orar para despedirse. Entonces, diciendo maldiciendo al diablo. Maldiciendo al diablo. Entonces, sí o no, ¿verdad? Que esto lo digo para no parar, sino para cualquiera aquí. El ministro tiene que decirle, ¿verdad? Ten cuidado con estas palabras. Correcto. No tiene que es bíblico tener cuidado. decirlo. Es bíblico. Entonces, porque la persona está hablando ahí y pasa y vuelve a decirlo y no se le dice. Y eso tal vez lo hace por ignorancia, pero tiene que saberlo porque no es correcto eso. Entonces, por eso que el ministro, y recaigo esto, pastor, porque está dentro de la clase, los ministros tienen que estar pendientes. Pendientes, hermano. No es que, la congregación está aquí y no hay un responsable. Tiene que haber una persona que esté encargada desde que comenzó el servicio hasta que terminó. Eso se llama supervisión ministerial. Por cualquier cosa puede suceder. Tiene que tener control. Y el pueblo debe saber en quién están descansando. Ahora, si el ministro no sabe qué hacer en ciertas circunstancias, entonces tiene que documentarse. Hay muchos libros, pastor, ministeriales. Cómo hacer en ciertas circunstancias, cómo dirigir una obra, cómo organizarla, cómo trabajar una grey, cómo no lastimar a la grey, cómo decirle la verdad a la grey sin que la grey sea golpeada. Porque hay maneras. ¿Me explico? Entonces, una de las maneras sobre el vocabulario, y vayámonos puliendo nosotros, es cómo vamos a usarlo. Incluso, dice Santiago, habla y dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no.
5:12 creo dice el libro de Santiago, que nosotros no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada existente. En pocas palabras, nosotros vamos educándonos y vamos puliéndonos para pulir a otros. Porque esto es lo que honra al Señor. Y nosotros como nos regimos por la palabra, hay que tener mucho cuidado cómo nosotros vamos a hablar. Oh, pero nadie me está escuchando. Y ese, había un hermano, que ya pasó, yo no sé si estará arriba o abajo, o intermedio. No sé, Era católico. no sé. Pero él decía, ve que hijo de puerca, decía él. ¿Ya entendió? Ajá. Hermano, casi está diciendo Lo que no tiene que decir. lo que no tiene que decir. Y he escuchado eso bastante yo. Ve que En hijo cristianos. de puerca Y eso no debe ser. Y estos hijos le decía, pero usted lo dice porque era mayor que yo. Le digo, pero tú lo dices, le digo, como que dando a entender otra cosa. Ay, sí, es que el buen entendedor con pocas palabras. Brillante. Hermano, y estamos hablando de un teólogo, porque el hombre era un máster en la palabra. Peor. Cuando él murió, yo quería recuperar los escritos de él porque él andaba unos escritos, hermano, de humo, cuchilla, afilado. Pero ¿de qué servía si el hombre no estaba puliéndose? ¿Y sabe cuál fue el problema? Yo lo Mucha descubrí. mala palabra en algunos Falta de ser pastoreado. cristianos. Y horrible. Él se pastoreó él mismo. Hermano, el trabajo que está sobre los hombros de ese hombre y sobre los maestros que trabajamos es una responsabilidad grande, como sostener el mundo en nuestros hombros. Porque si nosotros no educamos la congregación va a estar cometiendo errores y tras errores. Y cuando venimos a ver, la congregación no crece, no desarrolla, porque nosotros no educamos, no enseñamos a la congregación. Errores garrafales. Errores garrafales. Por ejemplo, ese hermano, y yo lo agarré y yo lo trabajaba, pero él, mire, ya él se estaba torcido. No había quien lo enderezara. Creció porque no hubo alguien que lo pastoreara o él se autopastoreó. Pésimamente, hermano. Usted por mucho conocimiento, cuando llegue a segundo y tercer año y ya usted cree que sepa lo que sabe, hermano, vuélvase humilde. Dígale al Señor, enséñame, porque no sabemos nada todavía. ¿Ok? Pregunta. Mire Judas, se mira tontito Judita, pero mire, tiene una profundidad tremenda sobre el 11, vamos al 10, perdón. Pero es... ¿Cuál es el nombre? Tráigame agua, entonces. Apúntamelo. El 11. El 11. El 10 entonces. No, El 10 no, Ronaldo, vamos a leer el 10 de nuevo. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucero en el No, hombre, estás desbaratando. Léelo de nuevo, 3 palabras las cambiaste. Lucro lo que puso a lucero y se lanzaron, dice, se alzaron. Comienza de nuevo. Ay de ellos. Hay de ellos. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El 12. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 peces muertos y desraigados. Ay. Mire, el 12 dice, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Y el 11 dice, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro, error de Balaam. Hermano, mucha gente, y esto pónganle sello, mucha gente viven de este evangelio y cuidan el hueso.
Mucha gente pelea no por mantener en alta la doctrina de Cristo, sino porque si no el hueso se me va. Y esto rompe, hermano, coarta el desarrollo de la iglesia, porque en nosotros, en el pueblo de Dios hay potencial. Y viene alguien y quiere surgir y viene con fuerza. Pero el ministro, por el temor de que se le vaya el hueso con el pedacito de carne, olvidándose, como dice ahí, olvidándose que el que lo sostiene es Dios. Entonces están buscando, apuntando a lo material. Hermano, hay gente, hay ministros que no dejan desarrollar al hombre con potencial porque dicen, si este sube, ya los aplausos que se le daban a Saúl van a ser para David. Y no me gusta eso. Tienen que ser para mí, porque aquí la estrella soy yo. Olvidándose que la estrella es Jesús. Amén. Y cuando entramos ahí, hermanos, nos entra un espíritu de Caín, de Balaam, de gente interesada en el billete. De envidia, orgullo. Hermano, y esto no desarrolla la congregación. Sí. En muchas formas. ¿Verdad, pastor? En muchas formas, porque La trancan. hay iglesias que cuando mira a una persona que tiene potencial, que Dios le ha dado sabiduría, lo que hace el pastor es sentarlo. Lo sienta. Este me quita el hueso, como dice el hermano, y no es así. La Lastimosamente. Biblia dice que si nosotros vemos que otro crezca, y yo mengo, es mejor menguar yo y que otro crezca. Porque cada uno hará su trabajo dentro de la obra. Sí. El pastor es la cabeza, representante del Señor. Y nosotros somos los brazos o los que tenemos que hacer el trabajo. Entonces, ojo con eso, hermano. Ojo. Cuando usted llegue o la iglesia desarrolle, usted porque vean de entrar un hermano nuevo, con potencial, con esto y que trae, dejen al ministro, dejen al pastor, que el pastor observe y mire. Y si el hombre es para sacarle el jugo, sáquenle el jugo como me lo están sacando a mí. Santo. ¿No está tan flaco el pobre? No, pero esa es la bacteria lo que tiene así. Hermano, lo que yo voy a decir, esto es bien serio. Y lo voy a decir con autoridad. De las dos iglesias que yo salí, yo hoy, hermano, el día que yo salga de esas puertas, yo le voy a agradecer al hermano Humberto por dejarme, no desarrollarme aquí, sino por dejarme colaborar con él para trabajar en la obra. Bendito Dios. Porque nosotros somos colaboradores juntamente con Jesús. El apóstol Pablo dice, mi consiervo, mi compañero. Porque eso es lo que somos, un colaborador yo con él. Entonces, cuando nos miramos con esa camaradería, desarrolla en la iglesia y se trabaja para el pro del pueblo, para ayudar al pueblo. Sí, bendición. Hay bendición. Y allí el diablo se va a levantar, hermano. Se va a levantar. ¿Por qué? Porque está viendo que el hombre está siendo sencillo, está colaborando con la obra. Por eso yo dije, pastor, y yo lo corroboro esta vez. Yo no sé si lo dije la semana pasada. Prefiero un hombre de Dios, un hombre que ame a Dios primero, un ministro de Dios que ame a Dios primero, ame las almas y ame lo que hace, antes con un ministro con léxico y conocimiento, con doctorado, con esto y lo otro, pero lo menos que ama es a Dios y las almas. Gente imparciales, parcialistas. Que yo te amo a ti, bebo contigo, como contigo, te siento, invito a mi casa, pero a este, no lo paso. Hermano, ministros que le van a entregar cuenta a Dios y nosotros tenemos que ser imparciales en nuestro amor. Nuestro amor, tanto puedo abrazar a mi hermana Olga como abrazo a mi hermana Marisa. Oh no, pero mi hermana Olga viene en un BMW. Y mi hermana Marisa viene en una patineta ahí que la otra vez estrelló en la puerta del templo. Pero lastimosamente, estas clases son para poner los pies sobre la tierra. Lastimosamente hay ministros que dan vergüenza dirigiendo obras. Y obras crecidas, hermano. Y de los dos lugares donde yo salí, antes de venir aquí, se levantó el celo ministerial.
Hermano, yo no estoy aquí para competir ni con nadie. Yo estoy aquí para servir, para trabajar juntamente con el hombre de Dios. Yo siempre lo he dicho, yo tengo corazón de pastor, pero no tengo el llamado al pastorado, que son dos cosas diferentes. Yo puedo amar a la obra, pero el día que el Señor me llame, Él me lo va a dejar saber y decir, te quiero pastoreando. ¿Sí o no? Entonces yo lo que busco es edificar y colaborar con el ministro de Dios. Y esas iglesias o ese tipo de ministros, con el perdón, yo no sé qué va a hacer Dios o qué, pero son ministros que falsean, tienen una pata de palo y un corazón dividido, mitad piedra y mitad carne. Hermano, yo he visto tanta maldad que le han hecho a gente de las congregaciones. Allí yo no lo soporto. Yo me levanto, hermano, y se lo digo en el respeto de Dios. Y por eso es que me han sacado de lugares. Y Dios quiera que no pase eso aquí, pastor. Porque, hermano, ¿sabe qué dijo Martin Luther King? Luther King. Dijo él, el callar la verdad es privar a los pueblos de su libertad. Hermano, cuando tú hablas la verdad, Jesucristo murió por decirle la verdad a los fariseos y se lo querían echar. Hay que decir la verdad aunque nos cueste la vida, aunque perdamos el puesto, pero cuando tú tienes los pies sobre la tierra y hay justicia en tu corazón, hay que cantarla. Hay que decirlo en el respeto con el hombre o la mujer, aquel que está sobre mí. Porque, hermano, aquí tampoco me voy a poner a pelear que por cualquier cosa. No, hay que ser sobrio, sabio, entendido en la palabra, conocer la escritura, saber lo que dice la palabra del Señor y ayudarle a los ministros, a los hombres de Dios que no son perfectos. Y va a ver usted cómo va a ser de bendición. Ojo con esa palabra. Más que todo, hermano, yo pienso, pastor, que esta iglesia va a crecer y van a venir gente. Hermano, no podemos quedarnos, ahorita la iglesia está pasiva, pero la iglesia tiene que reventar fuentes y salir el bebé que tiene por dentro, la preñez. Y si salen trillizos, que salgan trillizos. Aleluya. Me queda bien, no, si vos vas a desarrollarte también en power. El 12. Terminamos ya en 5 minutos más. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismo. ¿Ok? Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Oigo ya. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que se espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. El 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Contra el Señor, hermano. Hay gente, hermano, que te confronta y hablan en contra de él. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando se habla del ministro, cuando se habla de la obra, hablan contra Dios, no contra el ministro. El 16. Estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué es adulando? Adular, no es ovulando. Adulando, Adulando. Adular es que yo Ignorar. no. ¿Alguien tiene otra versión? Sí, eso es ¿Qué dice en tu versión? Yo, Que no Vamos haya creído.
¿Ah? No, Que no, no sea creído lo que dice. que lo que usted dice está bien, que todo lo que usted dice para mí está perfecto, eso es adular. Ah, ok, Ajá. ok, perfecto. Lee el versículo de nuevo, porque bueno, hay palabras que salen y en las versiones. Dice, Estos son murmuradores Adulares, querellosos, no está que andan. que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. La capté, la caché, la tengo. ¿Qué? ¿Tú la tienes también? Sí, claro que sí. Suéltela. Ponerlo en alto, decir lo mejor de usted Right, lo que para estaba diciendo sacarle provecho. para sacar provecho. Ay, pastor, se ve guapo hoy, pastor. Ay, qué Anda como cuchilla de barbero, todo afilado. Todo de la cerca. Sí, ajá, entonces está tirándole flores. O le saca flores. Correcto, entonces, porque le quiero sacar provecho. Cuando ya le saqué los 3 pesos que tenía, Ahora sí. ni te conozco, hermano. Como me pasó con el último especialista, hermano. 5 o 10 minutos me dilaté con él. Me recetó lo que me recetó, $250 pagado prepaid. Antes de entrar a él, porque ya me imagino que alguien se ha visto con él. Y tal vez el tipo, ¿se acuerdan lo que nosotros estábamos enseñando sobre tener vocación? Vocación es amar lo que uno hace. Hay doctores que no tienen vocación, lo que tienen es ambición, billete. Esto, el verde, es lo que manda. Me mandó una pastilla y después lo llamé 2 veces que la pastilla no me había caído bien. Y el doctor está ocupado. Si quieres volverlo a ver, trae tu fitting. Cash. Ahí, uno sobre de otro. Adulando, tirar flores para echárselo a uno en el bolsillo. Y aquí no, hermano, lo podemos, yo soy muy gracioso y trato de esto y lo otro, y yo sé que ustedes me adulan también, hay veces. Porque quieren así, ay, hermano malo, ¿y qué? Aquí le traigo. Entre más viejo, más hermoso. Ajá, mira, me está adulando. Pero vengo yo cuando estoy corrigiendo ahí, ¡pah! Le pongo 85. No lo vio. No le escuchó. Ok. Entonces, terminamos el versículo. Pero vosotros, amados, Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. amén. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Amén. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros, salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ay. Y aquel que es poderoso para, Oh, sí. para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Señor Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Mira, hermano, 25 versículos, pero tiene una profundidad de humo poderosa, que si le sacamos el extracto, hermano, nos vamos bien edificados. ¿Sabe qué aprendo yo con este hombre? Es que nos alerta a nosotros a abrir bien nuestros ojos, a no ser envidiosos ni contenciosos, y a cuidarnos a nosotros mismos, autoexaminándonos. Porque yo puedo adular a mi pastor con ciertas cosas materiales o expresiones, pero lo que yo estoy buscando dentro de mi corazón está siendo escudriñado por el de arriba. Así es que cuidado con andar con esas Tiraderas de flores. decimos en mi país, yo decía una palabra pero se va a sonar muy feo. Andar con esas tonterías, con esas cosas. Ok, terminamos. Dios me los bendiga. ¿Preguntas sobre lo que estábamos enseñando? ¿Quedó claro? Sí.